con la sesión de esta tarde. Vamos a presentar a Juan Manuel Agüero. Él es politólogo, profesor en ciencia política, Universidad de El Salvador, Argentina. Cursó maestría en estudios internacionales en UCEMA. Es consultor en programas de cooperación internacional. Juan Manuel Agüero, de Argentina, va a desarrollar el tema La era de la pandemia antiliberal. Y estamos en esa plena era. Juan Manuel, bienvenido a la Cumbre de la Libertad Cusco 2021. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación. Muchas gracias también por la invitación a esta importante Cumbre de la Libertad, de todos aquellos que defendemos este valor tan supremo. Y los felicito porque veo que han sido jornadas, van a ser jornadas y también sesiones muy, muy interesantes para reflexionar sobre lo que está pasando con nuestra corriente y en nuestro tiempo, ¿no? Yo tengo, Rosa, no sé si quieres, comparto una presentación, digamos, es algo muy, muy simple porque sé que el tiempo no es muy amplio, pero por lo menos para que nosotros podamos, ahí está, se ve bien, ¿no? Perfecto, perfecto, Juan Manuel. Muy bien, muy bien. Bueno, más que nada esta presentación tiene un poco el objetivo de no hacer tan monótona mi exposición y ustedes ir siguiendo un poco algunos conceptos que he estado reflexionando para esta cumbre, y me parece una cumbre muy oportuna para reflexionar sobre lo que está pasando claramente con nuestras libertades civiles, ¿no? Digamos, esto me da lugar a, por eso el título de esta breve exposición, digo, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos los ciudadanos del mundo, tanto de países desarrollados o de sociedades, ¿no?, más desarrolladas, como a sociedades en desarrollo o inclusive, digamos, con un grave o una carente educación en términos, digamos, de libertad? ¿Cómo llegamos a permitir en esta época de pandemia el cercenamiento tan abusivo de nuestras libertades? Y no solamente hablo de lo que hoy el mundo debate con respecto al pase sanitario, sino a todo aquello que ha sido, digamos, políticas que han limitado nuestra libre circulación, nuestra libre decisión, cómo hemos permitido que esto suceda. Y no estoy acá haciendo una apología, digamos, del antivacuna o, digamos, un negacionismo activo, ¿no? Claramente esto no está dentro de mi objetivo, y creo que ningún liberal tampoco, es desconocer la realidad, ¿no? La realidad no se puede desconocer, pero sí, claramente, como liberal, creo que tenemos el deber de denunciar y señalar algunos atropellos. Rosa, tú me vas indicando el tiempo, ¿no? Yo voy pasando y después vos me vas indicando cómo vengo con el tiempo, ¿no? Porque por ahí uno se pierde un poco en eso, ¿no? Bueno, la era de la pandemia iliberal son 20 años contrarios a las ideas de libertad. ¿Por qué llegamos, digamos, a esta era, por lo menos el siglo XXI, que inicia claramente con esta idea contraria a nuestros principios? Claramente esta pandemia del COVID-19 se enmarca en una prehistoria, ¿no? La prehistoria es lo que yo quisiera acá señalar, que es justamente una era de antiliberalismo. Una era que un poco también mi colega previo se mencionó, ¿no? Fueron muchas décadas y años en donde, digamos, no se ha promovido justamente el valor de nuestros modelos liberales, tanto a nivel político como económico, ¿no? Y social y cultural, estoy hablando en general, no estoy hablando solamente de un aspecto que siempre generalmente se nos critica a nosotros liberales como enfocarnos nada más en lo económico. Yo acá quisiera hacer una especie de reflexión un poco más macro, ¿no? Esta era de la pandemia iliberal, ustedes saben que este término me parece muy oportuno, iliberal como un modelo que atenta contra las libertades civiles, ¿no? Básicamente, es esto el concepto muy genérico, ¿no? Por eso es el término iliberal, me parece mucho más preciso.
lo sitúo en estos 20 años, ¿no? De 1999 a 2019, que en cierta manera coincide con el fin de lo que ha sido toda una era previa, que podríamos llamar una era liberal, ¿no? Ustedes saben, década del 80, década del 90, en donde los modelos de democracias liberales y las reformas económicas de apertura claramente eran los paradigmas luego del fracaso, ¿no? De los gobiernos comunistas, y básicamente del mundo comunista, y también el término y el fin, perdón, de lo que fue la Guerra Fría, con lo cual, previo a la era iliberal, ¿no? Tuvimos una era liberal, que podríamos llamarla lo que fue el famoso fenómeno globalizador, ¿no? También, todos son fenómenos globalizantes, pero en aquella época lo más importante fue el concepto de la globalización como un concepto de innovación y de estructura social. La era de la pandemia liberal yo la voy a, digamos, resumir en 3 aspectos. La pandemia antiliberal, como bien le decía, es previa a la pandemia que estamos viviendo hoy, o la era de la pandemia COVID-19 o la pandemia sanitaria. Y se caracteriza por lo que ha sido el movimiento antiglobalización, ¿no? Y como hitos claves son Seattle, Porto Alegre y Puebla. Ustedes saben que todos estos movimientos antiglobalización han surgido como respuesta a todas aquellas políticas, digamos, denominadas neoliberales, y han tenido como hitos, ¿no? Ha habido muchas protestas, manifestaciones masivas globalizantes, pero digamos fueron hitos, o por lo menos en el común uno puede identificar, en 1999, el movimiento que ha sido anti-OMC, el de Porto Alegre, después el Foro Social Mundial y lo que es el Grupo de Puebla más cercano. Ahora lo vamos a ver en detalle. Ha habido una, digamos, una promoción de gobiernos iliberales, tanto en América Latina y Caribe como Europa y América del Norte, específicamente Estados Unidos, con características diferentes, ahora la vamos a ver en detalle también, pero lo que tiene que ver con esto es gobiernos que claramente, digamos, no podríamos catalogarlos como dictaduras, clásicas, pero sí son gobiernos o democracias borders, ¿no? Le pongo yo, democracias que claramente tienen o promueven valores antirrepublicanos, que en su momento también fueron caracterizadas como democracias de masas, ¿no? O sea, eso tampoco es un invento, sino que esto ha sido analizado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Las últimas experiencias trágicas de democracia de masas, ustedes saben, mitad del siglo XX y lo que ha llevado, ¿no? Pero este concepto de, digamos, de democracias que solamente se justifican o se legitiman con el voto popular y el resto no importa, ¿eh? Por eso claramente son democracias que no siguen el modelo de una democracia liberal. Y esto ha sido pandémico, ¿no? Claramente. Sociedades keynesianas triunfantes, como, digamos, el tercer concepto que me parece muy importante para entender por qué llegamos a donde estamos. El concepto del keynesianismo o sociedades keynesianas creo que ha sido un concepto triunfante en el sentido que se instaló y ha sido legitimado por mayor parte de la ciudadanía en el mundo, y que claramente ha ganado su agenda, la agenda socialdemócrata, la agenda ecologista, una agenda estatista y de clausura, que eso es algo, creo, digamos, muy, muy importante de señalar, ¿no? Son sociedades que promueven estas agendas, estos temas, y por lo tanto, obviamente, los gobiernos, digamos, toman este concepto. Por lo tanto, todo este panorama que yo acá, digamos, rápidamente, ¿no? Quiero señalar entre los 3 aspectos, ha sido, digamos, una constante en estos 20 años de pandemia iliberal. El movimiento antiglobalización o de resistencia, como se llamó también digamos, la corriente contraria al liberalismo, las resistencias globales o resistencias mundiales. Acá hay un libro que es interesante también,
que se llama Resistencias, creo que Resistencias Globales, de Seoane Tadei, que les recomiendo, que hace todo un raconto de todos estos, cómo surgen estos movimientos antiglobalización, pero claramente podríamos señalar estos hitos, como yo les decía, algunos, digamos, para tener en cuenta y saber por qué hemos llegado, estos movimientos antiglobalización que surgen, que irrumpen, digamos, en la agenda política y en la agenda pública, en la opinión pública, en el 1999, con una movilización de protesta contra la Cumbre Mundial de Comercio. Esto igual hay que, si hacemos prehistoria, esto también tiene su, digamos, antecedente también en el 94, ¿no? En Chiapas, digamos, el levantamiento zapatista en México claramente también es la prehistoria de esto también, pero bueno, digamos, el movimiento empieza a tener entidad como un actor político, me parece, en este evento de Seattle 1999. Continúa después con otra serie de movimientos, como fue en el 2001, también en la protesta contra el G8 en Génova, y otros también movimientos y otras protestas en particular también previas, pero el foro de Porto Alegre, lo que fue el primer foro social mundial como contracumbre al foro de Davos, ¿no? Que se suponía que era el foro de los países ricos y de los líderes que oprimen al mundo, ¿no? Esta narrativa hay que entender también, que es la que se instala. En Porto Alegre entonces tiene su debut, ¿no? El Foro Social Mundial, que después, bueno, se empieza a repetir y que empieza a tener esta narrativa clara de la defensa o la resistencia, ¿no? De los débiles y de los ciudadanos oprimidos, ¿no? Ustedes saben, obviamente, todo esto, ustedes lo conocen mejor que yo, son narrativas de, claro, tinte marxista, ¿no? El concepto ¿no? De la dominación. De todas maneras, es importante entenderla, porque si no, uno no entiende qué es lo que pasa. El otro evento me parece muy importante, tiene que ver con el movimiento Occupy, que tuvo su irrupción en el 2011 en Wall Street, y ahí el movimiento Occupy Wall Street fue tan impactante, tan importante, porque fue un movimiento obviamente liderado por jóvenes que ocupan la calle, o sea, un movimiento de ocupación del espacio. Es decir, el poder de estos movimientos no solamente estaba en las ideas, sino que también se ocupa. Es un movimiento físico, ¿no? Ahora que estamos en una época en donde lo físico se pone en duda, pero en esa época estamos hablando, lo físico es muy importante, ¿no? Todavía yo creo también, pero bueno, digamos que ahora estamos conviviendo en dos mundos, el virtual y el físico, pero esto es importante, quiero decir, no hay que dejar de lado esta idea de la ocupación y de ir hacia los edificios o las instituciones emblema de lo que significaba la globalización liberal, ¿no? Este movimiento de callejero, Occupy Wall Street, después se traslada, como ustedes bien saben también, a otras capitales, ¿no? Como Londres, también, bueno, el movimiento tan importante del 15M en Madrid, en ese campamento o esa ocupación de la Plaza del Sol, que da lugar también al movimiento Indignados, ¿no? Otro de los movimientos también similares a esto, que le da el componente moral, ¿no? Indignados, y ahí ustedes también seguramente conocen, pero es muy importante, digamos, esta idea de indignados era digamos, la pancarta, ¿no? La pancarta de Stefan Hessel, uno de los ideólogos de este concepto, indignados, digamos, como reacción y motivación a la acción, a ir, ¿no? Hacia un lugar. Por eso fue tan importante esto. Bueno, ustedes fíjense todo lo que se va larvando, digamos, ¿no? Para después donde llegamos. Ya en el 2015, ya después, en la primera década del la década del 10 del siglo XXI, ¿no? Ya estamos entrando en la década del 20, increíblemente, en la década del 10 del siglo XXI es donde todos estos movimientos
de indignados, demás, se hacen más institucionales. Llegamos a lo que es el Grupo de Puebla y llegamos después a toda una corriente ideológica muy fuerte, que es lo que ahora viene en este apartado, que era el segundo apartado de la exposición, de los gobiernos iliberales en el planeta. O sea, la pandemia de modelos de administración del poder y de administración de lo público, digamos, contrario a las ideas republicanas y contrario, obviamente, a la defensa de las libertades civiles. Muchas veces no solamente la negación, sino lisa y llanamente al cercenamiento, ¿no? En América Latina y el Caribe, bueno, hay muchos ejemplos, obviamente pongo algunos, puede haber acá alguna discrepancia, como toda política, como todo debate político, pero claramente el Partido de los Trabajadores en Brasil, con la asunción de Lula da Silva en el año 2002, que ha sido tan emblemático ese concepto, ¿no? Digamos, un sindicalista, una persona que viene de los sectores oprimidos, justamente es la que se hace cargo del poder de uno de los países más importantes de América del Sur. El Frente Amplio en Uruguay, que bueno, Uruguay siempre tiene su característica mucho más moderada, digamos, pero claramente el Frente Amplio, que venía a irrumpir con una tradición de partidos tradicionales en Uruguay y con una, digamos, una visión, ¿no?, socialdemócrata mucho más moderada, pero claramente con aspectos y con algunos grupos más radicales, pero claramente Uruguay puede ser un ejemplo. El kirchnerismo en Argentina, que irrumpe luego de la gran crisis del 2001, que podríamos llamar de la crisis del neoliberalismo, llamado neoliberalismo del 2001, es donde se instala este movimiento como una nueva cara del peronismo, pero bueno, que claramente tiene un componente mucho más ideológico desde la izquierda y ajustado a los tiempos, ¿no? El kirchnerismo como un movimiento de indignados y de protesta y de resistencia a esos modelos liberales. Bueno, el chavismo obviamente es el paradigma de estos gobiernos, digamos, contrarios al modelo republicano, de democracia liberal real. Es decir, en América Latina, estos gobiernos iliberales claramente vienen por el lado de la izquierda, ¿no? Hay una debilidad de la derecha o de las derechas, sobre todo reaccionarias, ¿no?, más duras, ¿no? El conservadurismo o las derechas más duras, digamos, se nota que tienen una debilidad en la posibilidad de conformarse como una alternativa o una oferta electoral. Si bien surgen algunas cuestiones, pero el dominio, claro, digamos, de este tipo de gobiernos viene por el lado de la izquierda, contrario al otro bloque que ahora la vamos a ver. O sea, en América Latina y el Caribe está claro el concepto de debilidad de derechas reaccionarias y de nacionalismos de izquierda. De ahí viene este modelo que se impone. En Estados Unidos, como en Europa, contrario a nuestra región, las derechas reaccionarias son lo que, digamos, toman este bastión, ¿no? El bastión de la reacción contra la migración o los migrantes. Inclusive hay digamos, un cuestionamiento muy grande al modelo de Unión Europea, y también hay un cuestionamiento claro al modo de vida o al concepto de sociedad abierta, ¿no?, como es el movimiento de homosexuales o de derechos, en ese sentido, derechos más civiles o culturales. Hay una reacción, ¿no? Los verdes también tienen una clara postura más de izquierda, claramente, con la agenda ecologista, pero bueno, es lo que se impone también en muchos gobiernos europeos, sobre todo. Y las debilidades está por el lado de las izquierdas radicales. O sea, no vemos en Estados Unidos o en Europa el surgimiento como en nuestra región, de estos modelos, digamos, iliberales desde la izquierda radical, sino más que nada desde una derecha reaccionaria. Y Rusia y China, si bien obviamente no pertenece al bloque, pero bueno, como modelo, Rusia y China como modelo de democracias no republicanas. O sea, en Europa sobre todo surge este gran interrogante, este gran grano que es Rusia, este modelo
digamos, de claramente una democracia, digamos, no republicana, en donde no se respeta, digamos, la disidencia, y una figura de un líder autocrático bien claro, y, digamos, ni hablar de algunos casos de homicidios y de asesinatos vinculados con digamos, la disidencia, ¿no? Y bueno, China claramente como el modelo exitoso de una autocracia, pero con economía de mercado, ¿no? Pero, digamos, derechos humanos menos cero, claro. Eh, este, este concepto es el que le quería traer, y es el que va al tercer bloque de la exposición, que es de las sociedades keynesianas triunfantes. Es decir, fíjense todo esto, ¿no? Los movimientos antiglobalización, los gobiernos que toman esa agenda y obviamente lo transforman en poder, los movimientos de ciudadanos que salen a la calle, de jóvenes, etcétera, da lugar a una especie de consenso, una pandemia en el sentido de pandemia iliberal, y una pandemia de sociedades keynesianas triunfantes. Podríamos decir que vemos como un concepto que a largo plazo, parafraseando justamente, ¿no?, la frase más famosa que se le adjudica a Keynes, es: a largo plazo todos seremos keynesianos. No, pareciera como que está el mundo ya, digamos, consensuado en esto, ¿no? La agenda de políticas la agenda política, perdón, y de políticas económicas son dominados por conceptos distribucionistas, asistencialistas, mercado internistas, de pensamiento único y de clausura. Esto de sociedades keynesianas triunfantes me parece también importante, porque es lo que más nos cuesta a nosotros como liberales, ¿no? Porque en todo momento vemos por qué nuestros gobiernos, cuando llegan al poder, no logran generar gobernabilidad. Bueno, yo creo porque lo que cuesta es una legitimidad social. Tenemos una baja legitimidad en nuestras ideas, ¿no?, en las ideas de la libertad. Y bueno, creo que acá hay un trabajo para hacer, ¿no? Porque claramente todo este relato que le estoy diciendo no es solamente un relato, digamos, marketinero, ¿no?, sino que hay todo un relato de poder, y obviamente hay exponentes, ¿no? Claro, hay ideólogos con esto. Entonces, toda esta idea me parece que es algo que como liberales tenemos que revisar en las décadas que vienen del siglo XXI. El siglo XXI realmente no ha sido, digamos, bueno para nosotros. Ha empezado, ¿no?, con una gran crisis de la democracia liberal, como bien dice Harari, ¿no?, el historiador israelí, que claramente ubica cuáles son los desafíos del liberalismo. Entonces, en esto me parece que es importante que reflexionemos, porque la era que estamos viviendo y la que viene, pareciera como que vamos a convivir con esto, así como vamos a convivir con el COVID, vamos a convivir con, digamos, el antiliberalismo. Entonces tenemos que ver la manera de cómo generar una resistencia activa liberal. Parece que la pandemia del COVID-19, que es la década o la era que estamos viendo ahora, ¿no?, tiene que ir acompañada por una resistencia activa del liberalismo. Todos nosotros, todos los liberales, tienen que resistir y también activarse en el sentido de generar no solamente el contenido y, digamos, alternativas de gobierno, sino también una activa presencia de nuestras ideas. Todas las características de la pandemia previa, que les decía, la pandemia iliberal, ahora se le suman, entonces, todas las características de la pandemia del COVID-19, con lo cual tenemos un combo realmente muy preocupante para nuestras ideas. Por eso vemos ahora que tenemos políticas sanitarias de cercenamiento de libertades civiles. Claramente, ¿por qué se permitió? Bueno, porque venimos de lo que acabo de escribir, digamos, ¿no? Imagínense, no sé cómo estamos a tiempo, Rosa, pero yo quería ver estas reflexiones. Imagínense si esta pandemia hubiese surgido,
no sé, en el año 89 o en 1990, digamos, la sociedad hubiese aceptado, digamos, este tipo de cercenamiento de libertades civiles. Yo creo que no, porque el mundo venía de otra era, que era una era del consenso del liberalismo, ¿no? Pero lamentablemente esta pandemia nos cae en este momento en donde justamente el consenso era el contrario. Más allá de todo digamos, el miedo y todo lo que genera una pandemia y lo desconocido que siempre es aprovechado por los autócratas, ¿no? Pero digo, esto me parece que se permite también porque venimos de una historia similar. Pases sanitarios, vacunaciones masivas y compulsivas, el tema de la delación y espionaje entre el Estado y los ciudadanos y entre los ciudadanos entre sí. O sea, vivimos en un momento en donde, digamos, la delación del ciudadano hacia otro, ¿no? El espionaje en el sentido, porque no es un término de cuidado, no es que, bueno, cuida al otro, sino es una delación, ¿no? Muchas veces lo hemos vivido, no sé, alguno que se haya sacado por un minuto el barbijo de algún lugar, enseguida está la censura y la clausura, ¿no? Es otro de los conceptos fundamentales para tener en cuenta, la era de la clausura, que es gravísimo porque ya digamos, nos impide la opinión previa, la autocensura, ¿no? Por eso el término también tan, o mejor dicho, la imagen de esta era, me parece tan importante, el tapaboca. Parece que el tapaboca es lo que resume esta era de clausura, esta era de cercenamientos de libertades. Así que yo lo que quería cerrar con algunos conceptos, básicamente, y con esta idea de una resistencia activa liberal para las décadas que siguen, que es la convivencia con estos modelos y que todavía es tan difícil para nuestra tradición liberal republicana revertir. Prepararnos para una próxima era liberal. Muy bien, Juan Manuel, me ha gustado tu ponencia y algo que hablábamos en la mañana cuando estuvimos inaugurando esta cumbre de la libertad es justamente lo que estamos viviendo ahora, es una dictadura comunista sanitaria global, totalmente abusiva, violadora de derechos humanos y sobre todo de nuestras libertades fundamentales que están consagradas en la Constitución, que no estamos hablando de cualquier cosa, pero parece que la gente ahora prefiere dejar abandonar o que violen su libertad por una supuesta y falsa seguridad, ¿no? Que les están induciendo a error, los están manipulando y la gente está dejando su libertad, está perdiendo su libertad. Yo, en mi caso, imagino también el tuyo, yo prefiero vivir una libertad peligrosa a una mansa servidumbre. Y a eso es lo que tenemos que ir, a mantenernos firmes. Y por eso que hemos hecho esta cumbre de libertad, ¿no? Para que escuchen la información de cómo, por ejemplo, pensadores de hace siglos atrás, especialmente antes del siglo XIX, nos hablan de cómo debemos defender nuestra libertad, de cuán importante es, ¿no? Un derecho natural como la libertad, la vida y la propiedad, y justo esos tres derechos que nos hablaba John Locke, Juan Manuel, prácticamente ahora los están cercenando, nos están sometiendo, no los están respetando. En Perú, por ejemplo, nos han lanzado hace poco el Decreto Supremo 168 y el siguiente, en el que prácticamente están violando nuestros derechos, ¿no? Nosotros, como organización, te comento, Juan Manuel, hemos presentado una acusación constitucional para que se destituya a este pelele de presidente que tenemos acá y a su impresentable gabinete ministerial, ¿no? Porque están prácticamente cometiendo delitos porque coacción es un delito, y no solamente en el Perú, sino en varios países, lo mismo que la discriminación y el abuso de autoridad. Es lo que quería comentarte. ¿Cómo está en tu país esta situación? ¿La gente está perdiendo la libertad así con propia voluntad o con autorización? Bueno, lo que pasa es que lo exitoso de este modelo, ¿no? De estas nuevas, de esta autocracia soft, o de esto que, es que justamente para la sociedad no es una dictadura.
O sea, no vivimos en dictadura. Entonces, lo que ha triunfado es justamente esto que recién trataba de comentar, que es que no hay digamos, una percepción del ciudadano de que vive en dictadura. Vivimos en una democracia, pero son democracias borders. O sea, entonces, y es lo peor porque te van reformando, digamos, artículo por artículo, te van reformando ley por ley, hasta que después llega a que perdiste totalmente tu libertad y tu ley, etcétera, ¿no? El caso más claro en América Latina, como ustedes bien saben, es Venezuela, ¿no? Que empieza siendo un movimiento, digamos, democrático o popular, que empieza a ir reformando. Un día te reforma la ley de medios, un día te reforma la ley de la justicia, un día te... Y claro, digamos, pasa, y con digamos, el fantoche de las elecciones, por eso es el iliberal, ¿no? Porque el iliberal implica que no solamente para ser una democracia real, republicana, basta con la elección. Obviamente que tiene que ser una elección libre, transparente, eso está, digamos, sin discusión, y con una competencia para todos por igual. Pero una democracia implica, o por lo menos republicana, implica más cosas, implica una división real de poderes, implica una independencia del periodismo, implica una libertad de expresión, implica digamos, un respeto hacia las minorías, no tanto sociales o sexuales, sino también minorías políticas, digamos, una clara, digamos, separación entre iglesia y Estado o religión y cuestiones políticas, ¿no? O sea, todo eso implica una democracia republicana verdadera. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Bueno, en mi país, qué decir, creo que han pasado otros argentinos tan renombrados como Diego Giacomini, así que creo que ya han visto sobremanera el caso de Argentina. Bueno, nosotros vivimos en crisis permanentes, nosotros creamos nuestras propias crisis, aparte de la que ya el mundo tiene, así que imagínense. Muy bien, Juan Manuel. Diego Giacomini sigue después de nuestro Ah, siguiente. ok. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Te comprometo para la cumbre de la libertad Lima 2022, ¿no? Que va a ser en abril. Espero contar contigo y vamos desarrollando. Y tenemos que discutir